su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, querido amigo radioyente y televidente. Es un gusto y un privilegio nuevamente para sus hermanos en Cristo, Julio Reyes y este servidor Orlando Enamorado, estar con ustedes para compartir el estudio de la lección de escuela sabática. Hermano Julio, ¿cómo terminó de rápido la semana, no es cierto? Increíble, gracias a Dios de que se fue rapidito la semana. Ya estamos en viernes 13 y vamos ahora a hacer un repaso personal de la lección de esta mañana, de esta semana. Pero antes de proceder a este repaso de preguntas, quisiera, hermanos, aprovechar este momento para hacerles una atenta invitación a que nos visiten mañana sábado para que adoremos juntos el santo nombre de Dios. Mañana sábado parte de la iglesia estará en un campestre en la ciudad de Tuscaloosa, Oklahoma, allá en Fish Farm Road, Tuscaloosa, Oklahoma, 74574. Allí en esa dirección, en los terrenos del campamento del Evangelio Eterno, allí estaremos congregados muchos hermanos de diferentes iglesias de sostén propio. Estaremos juntos para buscar de Dios. Hemos titulado este campamento Preparándonos para la lluvia tardía. Y si usted no ha hecho planes de ir, todavía tiene tiempo. Llegue aunque sea mañana sábado. Está como a 3 horas y media de la ciudad de Dallas, Texas. Repito la dirección: Fish Farm Road, Tuscaloosa, Oklahoma, 74574. Buena parte de hermanos estaremos allí en el campamento. Pero, si usted no puede ir allá, venga a nuestra iglesia, Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, que estará abierta igualmente con otra buena cantidad de hermanos para adorar a nuestro Dios. ¿Dónde está la iglesia? Estamos ubicados en el 210 al este de la calle 6, en la ciudad de Irving, Texas. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Allí les esperamos mañana desde las 9 de la mañana en adelante para comenzar con la escuela sabática y luego proceder a escuchar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Repito, mañana sábado, un día de fiesta para Jehová nuestro Dios, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Le esperamos. Bueno, después de haberle hecho estas invitaciones, queremos también decirle que el campamento, las transmisiones van a estar aquí, por este canal de YouTube, como también por el canal 55.7 y también por Radio Advenimiento. Esperamos en Dios que podamos captar la señal del internet como fue el año pasado, o mejor dicho, en el campamento pasado, y así poder tenerles a ustedes los programas en vivo, por si ustedes no pueden asistir. Los que quieran ir, quiero decirles que la asistencia es gratis al campamento, no tiene que registrarse, solo llegue allí y lleve su tienda de campaña y colóquela donde usted desee, porque hay mucho lugar donde ponerla. Bueno, después de haberles hecho estas invitaciones, vamos ahora a proceder a estas preguntas de repaso personal, no sin antes tener una oración, hermano Julio. Amantísimo Padre, Señor, con tu compañía y con tu presencia, se nos van los días rapidísimos. Ya estamos en viernes, un pequeño sábado para nuestra vida, donde nos recuerda de que ya se acerca el gran día del Señor, el cual nos presentaremos ante su presencia, invocaremos su nombre y nos deleitaremos en su amor.
Señor, queremos pedirte de una manera especial que bendiga el estudio de esta lección el día viernes, esperando de que cada pregunta haga reflexionar nuestras vidas por el camino que estamos llevando y hacer cambios, porque tu venida está a las puertas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor, tenemos el día, hoy viernes, la primera pregunta del repaso personal. En el año 70 después de Cristo, ¿por qué permitió Dios que el magnífico templo fuera destruido? Y nosotros encontramos en el libro de Deuteronomios 28, encontramos las bendiciones por la obediencia y encontramos también las maldiciones por la desobediencia. Encontramos en Mateo 28:1 en adelante las bendiciones si nosotros obedecemos la voz del Señor y las maldiciones si nosotros no hacemos caso omiso de todas las promesas que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Y si nosotros obedecemos, pues la recompensa es la vida eterna, la recompensa es la salud, la recompensa es todo lo bueno y lo maravilloso que Dios quiere hacer con nuestra vida. Los propósitos de Dios se cumplirán en nosotros, pero si nosotros lastimosamente desobedecemos, pues la retribución es la enfermedad, el dolor, la muerte, y no solamente la muerte física, porque un día todos vamos a morir físicamente, sino que la muerte espiritual, que es lo que más duele, perder la vida eterna, eso es lo que más importa hoy en estos momentos, que nosotros seamos salvos y que nuestra vida, nuestra alma también lleve el bendito sello de la salvación que solo el Señor Jesús la da. ¿Por qué entonces Dios permitió que Jerusalén fuera destruida? Como ya hemos visto, obediencia es igual a salud y a vida eterna, desobediencia es igual a perdición, muerte eterna. También nos dice el libro de Mateo 21, 33 al 43, nos dice: la parábola de los obreros de la viña indica que Jesús hizo el último llamado al pueblo de Israel. Ese fue el último llamado que Jesús le hizo a su pueblo. Nos dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, este hombre, pastor, es el Dios el Padre. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La viña sabemos que es la ciudad de Jerusalén. Y nos dice, la cercó de vallado. ¿Qué es cercar de vallado? Le dio la ley. Le dio la ley. Cavó en ella un lagar. Edificó una torre. ¿Qué es edificar una torre? El templo. Y la arrendó a unos labradores, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, los profetas antes del cautiverio, y a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, los profetas, después del cautiverio, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su Hijo, les envió a Cristo Jesús, diciendo: ¿tendrán respeto a mi Hijo? Los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle. Y lo crucificaron. Y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, el versículo 39 nos dice, y tomándole le echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Preguntó Jesús. Le dijeron:
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Otros labradores son los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles, a gente que produzca los frutos de él. Aquí encontramos, mis queridos hermanos, nuevamente, cuando Jesús salió del templo, por última vez usó la palabra desierta o desolada. Jerusalén, Jerusalén, nos dice Mateo 23, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, desolada. Porque os digo que desde ahora no veréis más que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor hizo llamados, el Señor envió a los profetas, el Señor envió antes del cautiverio, después del cautiverio del pueblo judío. El Señor mismo vino a esta tierra a amonestar al mundo, amonestar a la ciudad de Jerusalén, pero ellos, pastor, lastimosamente no acataron las amonestaciones, no acataron lo que Dios tenía para ellos. Y mire lo que dice el espíritu de profecía respecto a por qué Dios permitió que Jerusalén fuese destruida, y eso lo aplica a nosotros también. ¿Por qué Dios permite algunas calamidades o por qué Dios permite algunas cosas que suceden, que están sucediendo actualmente? Nos dice el propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Pastor, en los días de Jesús, Jerusalén fue destruida porque despreciaron su ley, despreciaron al Hijo de Dios, despreciaron a Jesús, y ahora el mundo será destruido porque desprecian a Jesús y también porque pisotean su pacto, pisotean el día de reposo, y también porque ellos están aceptando un día de descanso equivocado. Y nos sigue diciendo la sierva del Señor: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos, aquellos que ha revelado claramente en su palabra. El Señor ha permitido que estas calamidades y todo lo que está aconteciendo sea para que nosotros reflexionemos. Y así como les advirtió al pueblo judío de todo lo que iba a suceder con el templo de Jerusalén, para que ellos estuviesen apercibidos, estuviesen listos, velaran, oraran, y una vez que ellos miraran que Jerusalén estuviese sitiada por los romanos, huyeran para que no perecieran de la muerte. Bueno, hermanos, interesante que el Señor permite esta destrucción sobre una ciudad que se creía que era reina. Ella decía: estoy sentada como reina y no veré llanto. Una ciudad que llegó a sentirse orgullosa. Pero también dice el manuscrito número 40, escrito en el año de 1897, citando a la hermana Elena White, dice que Jesús miró con mirada profética a Jerusalén y vio que así como ella sería entregada a la destrucción,
el mundo también sería entregado a su condenación. En otras palabras, vino a ser un símbolo de lo que ocurrirá al final. Las escenas, dice, que tuvieron lugar en la destrucción de Jerusalén, se van a repetir en el día grande y terrible de Jehová, pero en una forma más intensa. Mundial. Es tremendo, hermanos, porque la manera como describe el conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén, es caótica. Hubo algo terrible, masacre de mucha gente por todas partes. Mucha gente padeciendo hambre adentro de la ciudad. Bueno, todo esto dice que el Señor permitió que ocurriera para que sirviera de advertencia. Así que esa es la razón. Número 1, desobediencia de esa ciudad y sus habitantes. Desobediencia a los santos mandamientos. Y serviría de advertencia para el mundo de hoy. Sin embargo, hermanos, antes de que fuera destruida, un hombre solitario anduvo pronunciando el mal que vendría. Por eso es que la segunda pregunta es, ¿por qué el hombre solitario que pronunciaba el mal contra Jerusalén no se salvó? Bueno, dice el conflicto de los siglos, que este hombre recorrió la ciudad durante 7 años. Por las calles de Jerusalén anduvo anunciando las calamidades que vendrían. ¿Pero qué hicieron con él? Lo encarcelaron, lo azotaron. Y él, aunque los insultos que le dirigían y las burlas eran algo terrible, él no contestaba, sino que decía, ¡ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores! Y sus tristes presagios, dice, no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. La pregunta es, ¿por qué el hombre solitario que pronunciaba el mal contra Jerusalén no se salvó? Bueno, a manera de contraste, dice que el conflicto de los siglos en el siguiente párrafo, que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, porque Cristo les había prevenido, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. ¿Cuáles eran las señales, la prevención que el Señor les dio? Bueno, Cristo había dicho en Lucas 21, versículo 20 al 22, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El personaje que anduvo por 7 años recorriendo las calles de Jerusalén anunciando las calamidades, el libro Historia de los Judíos registra que encontró la muerte en el sitio que él había predicho. En cambio, dice, los cristianos que escucharon a Cristo en cuanto a la prevención que les dio, estos salieron cuando vieron a la ciudad sitiada y se salvaron, ni uno murió. ¿Será que este personaje que anduvo advirtiendo a la ciudad no salió? Se mantuvo advirtiendo, pero se quedó allí y no obedeció la voz de salir de la ciudad. Hermanos, nosotros deberíamos de entender que igualmente el tiempo de salir de las ciudades está prácticamente ya para que se cumpla, para que nosotros lo pongamos por obra, para que nos vayamos a vivir afuera de las ciudades, porque en las ciudades vendrá la destrucción. Si este hombre que anduvo anunciando lo que vendría no salió y por eso murió en el sitio que se hizo sobre la ciudad, debería a nosotros advertirnos de que nosotros debemos amonestar a las ciudades, pero no viviendo en ellas, sino viviendo afuera de ellas.
Muy bien, pastor. Tenemos también la pregunta número 3. ¿Cómo sabemos que un día en el tiempo profético generalmente es igual a un año? ¿Cómo sabemos? Pues para ello vamos a ir a Apocalipsis 11, donde nos muestra un periodo profético. Nosotros lo vimos en el día martes, este periodo profético de 1260 días que nos habla la palabra del Señor. Nos dice Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Encontramos acá el periodo profético de 1260 días, 42 meses, y también Apocalipsis 13:5 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, un periodo profético largo que equivale a 1260 años, pero ¿cómo nosotros hacemos para calcular el día por año? Pues lo tenemos en la misma palabra del Señor. En el libro de Ezequiel 4:6 encontramos lo que se le dijo al profeta Ezequiel: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Pero también el Señor habló en el libro de Números al pueblo de Israel, libros de Números 14:34, donde nosotros encontramos: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. La Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia hay que estudiarla un texto con otro texto, un capítulo con otro capítulo, un libro nos lleva a otro libro, y así nosotros podemos tener la absoluta certeza de que realmente la Biblia es inspirada por nuestro Dios y es útil para enseñar. Pastor. Bueno, mis hermanos, así de esta manera nosotros podemos ver de que la Biblia, como dice el hermano Julio, se interpreta a sí misma. Ahora, nosotros vimos en esta lección, y a manera de pregunta personal, aparece aquí esta que dice: mencione las fechas de las 3 grandes señales del pronto regreso de Cristo. Nosotros vimos justamente en esta lección esas 3 señales, como fue el gran terremoto de Lisboa en el año de 1755, el oscurecimiento del sol en el año de 1780 y la caída de las estrellas en el año de 1833. Estuvimos viendo cómo ese terremoto abarcó prácticamente los 3 continentes. Se hizo sentir en los 3 continentes de este planeta. Allá en África, lo que fue Europa, y también América. Fue impresionante cómo causó tanto desastre, tanta muerte ese terremoto. Vimos también cómo el sol se oscureció aquí en los Estados Unidos en el año de 1780, cómo hasta los niños los mandaron de regreso para sus casas, y los animales buscaron sus lugares habituales para dormir, porque la oscuridad les indicaba que era la hora de dormir. Solo el hombre sabía que no era la hora de dormir, era en pleno día que eso estaba sucediendo. Todas estas cosas Cristo las había profetizado en Mateo 24, incluyendo la caída de las estrellas que ocurrió en 1833. Hermanos y hermanas, después de ese año de 1833, bueno, se han multiplicado las señales.
terremotos, maremotos, tempestades, pestilencias, hambres, destrucciones por fuego y agua. Bueno, hemos visto últimamente los grandes incendios que también están produciendo muertes en diferentes lugares. Todo esto y la angustia de naciones en perplejidad declaran que la venida del Señor está cerca. Después de 1833, cuando cayeron esa lluvia de estrellas, hermanos, se han acrecentado las señales. De los que contemplan las señales, Cristo ha dicho: no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor va a descender del cielo, hermanos, muy pronto, con mandato soberano. Va a venir con voz de arcángel, va a venir con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se van a levantar primero. Amén. Pero si nosotros estamos vivos y tomados de la mano del Señor, dice que seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así dice estaremos siempre con el Señor. Y Pablo agrega: consuélense unos a otros con estas palabras. Amén. Amigos radioyentes y televidentes, Cristo viene en las nubes con grande gloria. Una muchedumbre de ángeles resplandecientes le va a servir. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos que estén vivos y darles gloria. Gloria a Dios. Y la última pregunta para ir concluyendo, pastor, nos dice: según veo cumplirse las señales, ¿qué impacto debería permitir que esto cause en mí? Vamos a leer San Lucas 21, 29. También les dijo una parábola: mirad cómo la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles? Las señales de Cristo, del regreso de Cristo Jesús, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. Y dice la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Señales del pronto regreso de Cristo: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, y nos dice que son uno de sus medios para llamar a los hombres a la reflexión. Y luego dice: con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Aparentemente. A veces uno dice: son desastres naturales. Dice aparentemente. Completamente, dice, fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Entonces, ¿qué impacto debería permitir esto que cause en nuestra vida? Nosotros debemos de estar alertas, debemos de velar, debemos de orar, debemos de estar activos con la misión, debemos de proclamar este mensaje. Ya no debemos de estar durmiendo, no debemos de estar con un pie adentro y uno afuera, ya no debemos de estar aspirando mucho a los deseos mundanos o aspiraciones materiales. Pastor, Cristo viene pronto y Él desea despertarnos con todas estas señales, desea despertar nuestra vida, a ver un reavivamiento de la verdadera piedad y a esperarlo a Él, para que cuando se manifieste con poder y gloria, nosotros seamos participantes de esa bendición de vivir con Él por la eternidad. Amén. Me llamó la atención algo que el hermano Julio acaba de citar, y él dijo: esperar activos. Hermanos, una manera de impacto
que nosotros deberíamos permitir que haga todo lo que estamos viendo ahora como señales es que nos debe mover a la predicación. Amén. Hoy, hermanos, es el tiempo para compartir este mensaje. El mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, debe ahora proclamarse, hermanos, con fuerza. Debe impactarnos de tal manera las señales que nos mueva a hablarle a otros. Eso fue lo que experimentaron los hermanos que allá en 1844 esperaban la venida del Señor. Los hermanos mileritas. Estos hermanos, ellos les impactó tanto el saber que la venida de Cristo estaba cerca, que invirtieron sus recursos en la predicación del Evangelio. Josué Jaimes fue un tremendo ayudador de Guillermo Miller para proclamar aquello que se decía que el Señor venía, para proclamarlo por medio de la página impresa. Invirtieron recursos, hermanos, en aquella predicación, porque había que preparar, como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor. Estos hermanos consideraron que había que preparar el camino para la segunda venida. Yo creo que nosotros deberíamos estar tan impactados con lo que está ocurriendo que deberíamos, hermanos, aprovechar para predicar. Nosotros Amén. Aquí en Advenimiento TV y en Radio Advenimiento, precisamente porque estamos impactados con las cosas que están pasando, es que seguimos proclamando estas verdades. Y hoy lo hacemos también en Houston, por medio de nuestro canal Advenimiento TV en esta ciudad. Houston, Texas, está también siendo alcanzada con este mensaje de los 3 ángeles, porque en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, el Señor nos ha impactado con la urgencia de que hay que preparar a un pueblo bien dispuesto para su segunda venida. Estos medios de comunicación, como son Advenimiento TV en Dallas, Advenimiento TV en Houston, Radio Advenimiento en Dallas, y también, por supuesto, estos medios de comunicación para el mundo. Amén. Nosotros, hermanos, lo hemos aceptado el desafío del Señor de mantenernos proclamando estas verdades en estos medios, colocando aquí los diezmos y ofrendas, porque el tiempo se acaba y hay que preparar a un pueblo para que espere a Cristo en su segunda venida. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano Julio, y a darle gracias al Señor por tan grande privilegio. Amén. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites prepararnos nosotros y preparar a un pueblo para tu segunda venida. Oh Dios Todopoderoso, suplico ahora que todas estas preguntas de repaso personal, mis hermanos y hermanas, les lleve también a ellos a hacérselas a sí mismos. Sí, y sobre todo, Señor, sobre todo lo que hemos estudiado esta semana y visto que se está cumpliendo, una sola cosa hagamos: erguir nuestras cabezas, Amén. porque la redención está cerca. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir buscándote de corazón, a estudiar la palabra, a tener hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos también a seguir predicando esta palabra. Señor, permite que Advenimiento TV en Dallas, Houston y en el mundo entero siga haciendo la obra de advertir, de proclamar el inminente regreso de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Santísimo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La traeré.